Las manos de la veterinaria se detuvieron en medio del examen, y su estetoscopio quedó en silencio contra el pecho agitado del pastor alemán. Max llevaba 72 horas inmóvil junto al río Columbia, rechazando comida, agua o refugio de la lluvia de octubre que empapaba su grueso pelaje hasta los huesos. Lo que debería haber sido un simple caso de angustia canina era algo mucho más aterrador. El detective Frank Williamson dio un paso atrás. Su radio cayó al suelo con un crujido mientras miraba lo que flotaba en el agua turbia a 4,5 metros de donde el perro mantenía su vigilia. El personal de la residencia de ancianos detrás de él jadeó al unísono, y el andador de la señora Henderson golpeó contra la acera de hormigón. Maggie O'Sullivan, de 72 años, apretó su rostro arrugado contra la ventana de la residencia de ancianos Sunset Valley Retirement Community, su instinto de enfermera forense gritándole lo que todos los demás se negaban a ver. 3 días antes, había visto a Emma Williamson, de 8 años, saltar por este mismo camino, con Max saltando a su lado y moviendo la cola. «Que todo el mundo entre ya», gritó Frank por la radio, con la voz quebrada. Pero, ¿cómo se evacúa toda una residencia de ancianos cuando la persona a la que se busca puede ser la clave para salvarlos a todos? Deja un me gusta y comparte tu opinión en los comentarios junto con la ciudad desde la que estás viendo la serie. Continuemos con la historia. La niebla matinal se cernía sobre el río Columbia como un sudario mientras Margaret Maggie O'Sullivan se acercaba en su silla de ruedas a los ventanales de la residencia de ancianos Sunset Valley. A sus 72 años, sus agudos ojos azules habían sido testigos de más tragedias de las que la mayoría de la gente podía imaginar. 47 años como enfermera forense le habían enseñado a leer la muerte como otros leen los periódicos. Pero nada la había preparado para la visión de Max, el pastor alemán que se había convertido en la mascota no oficial de sus instalaciones, haciendo guardia junto a la orilla del agua durante 3 días seguidos. «No se ha movido, ¿verdad?», susurró Dorothy Chen desde la silla de ruedas adyacente, con los dedos artríticos aferrados a una taza de café frío. La sala común bullía con conversaciones en voz baja, mientras 2 docenas de residentes se apretujaban contra las ventanas, observando la vigilia del perro con creciente inquietud. Maggie negó con la cabeza, su cabello plateado reflejando la pálida luz del sol. 3 años atrás, había vendido su casa para pagar los tratamientos contra el cáncer de su difunto esposo Herbert, cambiando toda una vida de recuerdos por una habitación estéril en lo que los folletos llamaban residencia de lujo para personas mayores. Los demás residentes veían en ella a una viuda tranquila y reservada, pero Maggie guardaba secretos, décadas de escenas del crimen, autopsias y pruebas forenses que habían llevado a asesinos a la cárcel. Su mente seguía siendo tan aguda como siempre, a pesar de lo que los demás pensaban de su edad. El coche patrulla del detective Frank Williamson entró en el aparcamiento con tanta urgencia que a Maggie se le aceleró el pulso. Reconoció la postura desesperada de sus hombros, el temblor de sus manos al salir del vehículo. Había visto esa misma postura en innumerables padres que habían perdido a sus hijos por actos violentos. Frank tenía 45 años, estaba divorciado y llevaba 3 días buscando a su hija Emma, de 8 años. Emma, que visitaba a Maggie todos los martes y la llamaba abuela Maggie, a pesar de no tener ningún parentesco con ella, era una niña de ojos brillantes que había envuelto el solitario corazón de Maggie como una cálida manta. Doctora. Rebecca Hayes llegó momentos después, con su furgoneta veterinaria dando botes por el camino de grava hacia la orilla del río. A sus 38 años, Becca llevaba sus propias cicatrices invisibles, 2 años después de perder a su marido en un accidente de coche, criando a su hijo sola mientras construía su consulta. Era la veterinaria de Max desde que llegó al centro como perro de terapia, entrenado para consolar a los residentes ancianos que se sentían olvidados y abandonados por el mundo exterior. Maggie observó a Frank y Becca acercarse a Max con un lenguaje corporal cauteloso pero decidido. El enorme cuerpo del perro permanecía completamente inmóvil, con sus inteligentes ojos marrones fijos en algo en el agua que los adultos aún no podían ver. Su espeso pelaje estaba enmarañado por la lluvia, y su habitual comportamiento juguetón había dado paso a una intensidad que hizo que Maggie sintiera un escalofrío recorriendo su espalda. «Algo no va bien», murmuró Maggie, mientras sus instintos forenses se despertaban como un gigante dormido. A lo lejos, podía ver la mirada fija de Max, la forma en que sus orejas permanecían hacia adelante a pesar de la proximidad de los desconocidos. No era dolor ni confusión, era determinación.
Y en 47 años leyendo escenas del crimen, Maggie había aprendido que cuando los animales se comportaban así, normalmente intentaban decirles algo importante a los humanos, algo que podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Las botas de Frank Williamson crujían contra la grava húmeda mientras se acercaba a la orilla del río, con su instinto de detective luchando contra la desesperación de un padre. 3 días, 72 horas desde que Emma había desaparecido del que debería haber sido el lugar más seguro de su pequeña ciudad de Oregón. Las palabras de su exmujer Linda aún resonaban en sus oídos desde la llamada telefónica de esa mañana. Por eso precisamente no quería que fuera a ese lugar. Los ancianos no pueden cuidar bien de los niños. Max no se percató de la llegada de Frank. El enorme cuerpo del pastor alemán permanecía inmóvil, con los ojos oscuros fijos en algo que se movía en el agua revuelta. Frank había visto muchos perros de búsqueda y rescate en sus 15 años en el cuerpo, pero ninguno había mantenido tanta concentración durante tanto tiempo. El perro respiraba con dificultad, tenía el pelaje empapado, pero se negaba a moverse ni un centímetro de su posición. «Tranquilo, chico», susurró Frank, sacando su radio. Detective Williamson solicitando refuerzos en la residencia de ancianos Sunset Valley. Es posible que hayamos encontrado pruebas relacionadas con el caso de la desaparición de Emma Williamson. Pruebas importantes relacionadas con el caso de la desaparición de Emma Williamson. La doctora Rebecca Hayes bajó corriendo la pendiente desde el aparcamiento, con su maletín de veterinaria rebotando contra su cadera. Frank pudo ver la preocupación grabada en su rostro pecoso. Llevaba suficiente tiempo tratando animales como para reconocer cuando algo iba realmente mal. «¿Cuánto tiempo lleva así?», preguntó Becca, manteniendo la voz baja mientras se arrodillaba junto a Max. Las orejas del perro se movieron al oír su voz familiar, pero su mirada nunca se apartó del agua. «El personal dice que 3 días». Empezó justo después de que Emma desapareciera. La voz de Frank se quebró al pronunciar el nombre de su hija. «No come, no bebe, solo se queda ahí parado». Becca pasó las manos por los costados de Max, comprobando su pulso y su nivel de hidratación. Está muy deshidratado, pero sus signos vitales siguen siendo fuertes. «Frank, nunca he visto a un perro mantener este tipo de vigilia. Es como si estuviera protegiendo algo». Fue entonces cuando Frank lo vio. Un destello de tela roja brillante atrapado en las rocas a unos 6 metros río abajo. Se le paró el corazón. Emma llevaba su chaqueta roja favorita el día que desapareció, la que tenía tiras reflectantes que él le había comprado por seguridad y que ella insistía en ponerse a pesar del cálido clima de octubre porque «me hace visible, papá, tal y como me enseñaste». «Dios mío», susurró Frank, adentrándose en el agua poco profunda sin pensarlo. La corriente era más fuerte de lo que parecía, alimentada por el reciente deshielo de las montañas, y las rocas estaban resbaladizas por las algas. «Becca, llama a los servicios de búsqueda y rescate». Ahora, pero cuando Frank alcanzó la tela, su ojo entrenado captó detalles que le heló la sangre. Los desgarros en el material no eran compatibles con un ahogamiento o con los daños causados por el río. Eran cortes limpios y deliberados. Y había algo más, no había ningún cuerpo, ningún peso en la chaqueta. Flotaba vacía, como un fantasma. Desde las ventanas de la residencia de ancianos, Maggie O'Sullivan observaba la escena con creciente alarma. Había visto suficientes escenas del crimen como para reconocer cuando se estaban contaminando las pruebas, y Frank estaba a punto de destruir pistas cruciales con su respuesta emocional. Golpeó la ventana con la palma de la mano, tratando de llamar su atención, pero él estaba demasiado concentrado en la chaqueta. «Alguien tiene que detenerlo», dijo Maggie con urgencia a los demás residentes que se habían reunido alrededor de las ventanas. «Está comprometiendo la escena». Pero ninguno de ellos se movió. Veían a una anciana frágil en una silla de ruedas, no a una enfermera forense que había procesado más escenas de homicidio que la mayoría de los detectives. La frustración de ser ignorada por su edad quemaba en el pecho de Maggie como ácido. Frank sacó la chaqueta del agua, con las manos temblorosas mientras la examinaba. La tela estaba rota en 3 lugares distintos, demasiado precisos para ser accidentales. Y había algo más que hacía gritar a su instinto de detective. No había sangre ni pruebas de ADN visibles a simple vista. Esta chaqueta había sido colocada allí. «Becca», gritó, con voz más firme ahora que el entrenamiento se impuso a la emoción. «Esto no es lo que parece. Alguien quería que encontráramos esto». Max finalmente se movió. Por primera vez en 3 días,
El pastor alemán volvió su enorme cabeza hacia Frank, con sus inteligentes ojos mostrando lo que parecía casi aprobación. Luego hizo algo que dejó a ambos adultos paralizados. Caminó con determinación hacia una sección de la orilla del río que aún no habían examinado, con el hocico pegado al suelo. «Está rastreando algo», susurró Becca. «Frank, creo que está intentando decirnos que estamos buscando en el lugar equivocado». Como si la hubieran llamado, la voz de Maggie O'Sullivan se escuchó a través del agua desde el sistema de megafonía de la residencia de ancianos. De algún modo, la anciana había convencido a alguien para que le dejara hacer un anuncio. «Detective Williamson», dijo con voz firme y autoritaria, «esa chaqueta ha sido colocada allí. Fíjese en los cortes, están limpios desde el punto de vista forense, y compruebe el suelo hacia donde se dirige el perro. En mi opinión profesional, se trata de un secuestro, no de un ahogamiento». Frank levantó la vista hacia el edificio y vio a la anciana en la ventana por primera vez. Algo en su porte, la confianza en su voz, le hizo escuchar. Después de todo, ¿qué tenía que perder? Todo estaba a punto de cambiar. Frank miró fijamente las ventanas de la residencia de ancianos, con la mente acelerada mientras procesaba las palabras de la anciana. Opinión profesional. La autoridad en su voz atravesó su pánico alimentado por el dolor como el bisturí de un cirujano. Llevaba suficiente tiempo como detective para reconocer la experiencia cuando la oía, independientemente de su fuente. «¿Quién es esa mujer?», le preguntó a Becca, que seguía a Max mientras el perro se dirigía con renovado propósito hacia un grupo de sauces cerca de la orilla. «Margaret O'Sullivan. Lleva aquí unos 3 años. Es tranquila. Se mantiene al margen, sobre todo». Becca se detuvo y observó a Max olfatear con atención la base de un gran árbol. «Pero Emma la adora. La visita todos los martes. La llama abuela Maggie». Frank sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de octubre. Emma había mencionado a la abuela Maggie innumerables veces, describiéndola como la mujer más inteligente del mundo y alguien que sabía de gente mala. Había supuesto que se trataba de la típica admiración que los niños de 8 años sienten por un anciano del barrio. Ahora, al oír la certeza forense en la voz de Maggie, se preguntó qué se le había escapado. Max se había detenido en una zona embarrada cerca de la línea de árboles, con sus enormes patas evitando delicadamente remover la tierra mientras gemía suavemente. Frank se acercó con cuidado, su formación como detective finalmente superando su desesperación paternal. Lo que vio le hizo revolverse el estómago. Huellas, varias, incluidas unas pequeñas zapatillas que coincidían con el tamaño de las de Emma. Pero también había huellas más grandes, botas de trabajo, tal vez del número 45 o 46, y algo más que hizo que a Frank se le helara la sangre, huellas de neumáticos que iban desde ese lugar hasta la carretera de servicio de la residencia de ancianos. «Becca, necesito que llames a la oficina del sheriff del condado. Diles que necesitamos un equipo forense completo aquí ahora mismo». Frank sacó su teléfono y tomó fotografías cuidadosas de la escena, con las manos firmes a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. «Y a ver si puedes traer aquí a esa mujer, Margaret. Creo que puede saber algo». En 20 minutos, Maggie O'Sullivan era conducida por un nervioso auxiliar de enfermería por el camino de grava. De cerca, Frank pudo ver la aguda inteligencia de sus ojos azules, la forma en que inmediatamente comenzó a catalogar los detalles de la escena del crimen con eficiencia profesional. No se trataba de una anciana confundida. Era alguien que había pasado décadas leyendo pruebas. 47 años como enfermera forense, dijo Maggie sin preámbulos, con voz nítida a pesar de su edad. «Trabajé con la policía de Portland hasta que me jubilé. He procesado más escenas del crimen que la mayoría de los detectives en toda su carrera». Frank sintió que algo se movía en su pecho, una mezcla de esperanza y frustración por haber perdido horas preciosas siguiendo pistas equivocadas. «¿Por qué nadie me lo dijo? Cuando entrevisté al personal ayer, ven a una mujer de 72 años en silla de ruedas y dan por hecho que mi cerebro ha dejado de funcionar junto con mis piernas». El tono de Maggie era pragmático, pero Frank percibió un matiz de resentimiento acumulado durante mucho tiempo. «La artritis me ha puesto en esta silla, detective. No ha afectado a mi capacidad para interpretar las pruebas». Estudió la escena con ojos expertos, fijándose en detalles que a Frank se le habían escapado. Su hija no se cayó al río. La sacaron de este mismo lugar, probablemente el martes por la tarde, al atardecer, cuando el personal estaba distraído con el servicio de cena. La chaqueta se colocó en el agua después para sugerir un ahogamiento y desviar la investigación. «¿Cómo puede estar tan segura?
Preguntó Frank, aunque una parte de él ya le creía. Porque quienquiera que haya hecho esto cometió 3 errores críticos. Maggie señaló la tierra removida. Primero, no tuvieron en cuenta la lealtad del perro. Max lo vio todo y lleva 3 días intentando decirte la verdad. Segundo, subestimaron el valor forense del lugar del secuestro. Y tercero, ella. Hizo una pausa y su rostro curtido se endureció con una expresión que Frank reconoció en su propio espejo después de casos particularmente difíciles. Decidieron atacar a una niña que me visita con regularidad. Emma me dijo que alguien la había estado observando, siguiéndola durante sus visitas aquí. Ella pensaba que era solo su imaginación, pero he aprendido a escuchar cuando los niños hablan de sentirse observados. El mundo de Frank se tambaleó. Emma mencionó que la seguían. ¿Cuándo? ¿Por qué no me lo dijo? Porque tiene 8 años y no quería preocuparte. Me lo dijo el martes pasado durante su visita. Dijo que un hombre en el aparcamiento le había preguntado por su horario, si venía aquí a menudo. La voz de Maggie se suavizó ligeramente. Tenía pensado llamarte, pero primero quería hablar más con Emma, conocer los detalles. Nunca, pensé. El peso de las oportunidades perdidas presionaba el pecho de Frank como una fuerza física. ¿Cuántas señales había pasado por alto? ¿Cuántas conversaciones había estado demasiado ocupado, demasiado distraído para tener con su hija? Becca se acercó a ellos, con el teléfono pegado a la oreja. El departamento del sheriff está enviando un equipo completo, pero no llegarán hasta dentro de 1 hora. Frank, hay algo más. Llamé a la base de datos veterinaria del estado para comprobar los registros de entrenamiento de Max. No es un perro de terapia cualquiera. Fue entrenado específicamente para localizar víctimas y preservar pruebas. Max, como si respondiera a su nombre, se alejó del árbol y comenzó a caminar con determinación hacia el edificio principal de la residencia de ancianos. Ahora su andar era diferente, concentrado, metódico. No era la energía frenética de una mascota afligida, sino el movimiento deliberado de un animal de trabajo con una misión. Está rastreando algo, observó Maggie, siguiendo un rastro de olor. Siguieron a Max mientras los guiaba por el perímetro del edificio, pasando por el muelle de carga y la entrada de servicio. El perro se detuvo en una sección de hormigón cerca de la puerta trasera de la cocina, con el hocico pegado al suelo. Frank se arrodilló a su lado y vio lo que había captado la atención del perro, manchas de aceite fresco y más huellas de neumáticos. Aquí es donde la subieron a un vehículo, dijo Frank, con su mente de detective finalmente funcionando con claridad. Max ha estado intentando mostrarnos la ruta que tomaron. Pero cuando Frank se levantó para pedir por radio refuerzos para procesar esta nueva escena del crimen, Maggie lo agarró del brazo con una fuerza sorprendente. Detective, hay algo más que debe saber sobre Sunset Valley. Su voz se redujo a un susurro. En los 3 años que llevo viviendo aquí, 6 familias han mencionado que sus hijos se sentían incómodos al visitarlo. Niños que hablaban de extraños que les hacían preguntas y les tomaban fotos. 6 familias han mencionado que sus hijos se sentían incómodos al visitar el lugar. Niños que hablaban de extraños que les hacían preguntas y les tomaban fotos. La administración siempre descartó estas preocupaciones como paranoia de ancianos. Frank sintió que se le helaba la sangre. ¿Está diciendo que esto es algo organizado? ¿Que alguien ha estado utilizando la residencia de ancianos para atacar a los niños? Maggie apretó con fuerza. Estoy diciendo que Emma podría no ser la primera. Y si no actuamos rápido, no será la última. La revelación golpeó a Frank como un golpe físico, pero antes de que pudiera procesar completamente las implicaciones de Maggie, su radio se encendió. Detective Williamson, aquí central. Tenemos un problema en Sunset Valley. Hace 20 minutos, recibimos una llamada anónima informando de actividad sospechosa en el sótano del edificio. Frank intercambió una mirada con Maggie, cuyo rostro se había puesto pálido. ¿El sótano? Llevo 3 años viviendo aquí, y nunca he oído hablar de ningún sótano. Max se puso nervioso de repente y empezó a dar vueltas en círculos antes de salir corriendo hacia el ala este del edificio. Sus poderosas patas lo llevaron a una sección de la residencia de ancianos que Frank no había notado en sus visitas anteriores, una extensión sin ventanas que parecía más nueva que la estructura principal. Ese ala se añadió hace 2 años, dijo Maggie mientras se apresuraban a seguir al perro, supuestamente para almacenamiento adicional y sistemas mecánicos. Pero siempre me he preguntado por qué necesitaban tanto espacio para eso. Ladra.
Rebecca Hayes llegó corriendo detrás de ellos, ligeramente sin aliento. Frank, acabo de hablar por teléfono con el oficial de control de animales del condado, el anterior cuidador de Max antes de que llegara a Sunset Valley. Murió en un accidente de coche hace 18 meses. Pero aquí viene lo extraño. Era una agente federal que trabajaba encubierta en casos de tráfico de personas. Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Frank como los tambores de una cerradura. Los sentidos comenzaron a encajar en la mente de Frank como los tambores de una cerradura. Alguien había colocado a Max allí deliberadamente. No era solo un perro de terapia, sino que había estado observando y recopilando información. Llegaron a la entrada del ala este, donde Max arañaba frenéticamente una pesada puerta de acero marcada como «Solo personal autorizado». La puerta estaba entreabierta, dejando ver una escalera que conducía a la oscuridad. Frank percibió un olor que hizo que sus instintos de detective se pusieran en alerta. El olor a humedad de los espacios cerrados y algo más, algo que le recordaba a los armarios donde guardaban la ropa de los casos de personas desaparecidas. «Nadie baja ahí solo», ordenó Frank, desenfundando su arma reglamentaria. «Becca, quédate con la señora O'Sullivan. Si sale alguien de ese edificio que no sea de la policía, llévala a un lugar seguro». Pero Maggie ya estaba maniobrando su silla de ruedas hacia la puerta. «Detective, con todo respeto, he estado en situaciones más peligrosas de lo que usted puede imaginar, y si hay niños allí abajo, van a necesitar atención médica. Voy con usted». La escalera era estrecha y estaba mal iluminada, claramente no diseñada para sillas de ruedas. Frank se encontró ayudando a Maggie a subir cada escalón, asombrado por su determinación. Max iba delante, con el hocico pegado al suelo y todo el cuerpo temblando por la energía que apenas podía contener. El sótano era más grande de lo que Frank esperaba, se extendía bajo la mayor parte del ala este, pero lo que encontraron allí desafiaba todas las suposiciones sobre el propósito de la residencia de ancianos. En lugar de almacenes y equipos mecánicos, descubrieron una serie de pequeñas cámaras, cada una equipada con cámaras, equipos de grabación y lo que parecían sospechosamente celdas de detención. «Dios mío», susurró Maggie. Su formación como enfermera forense le permitía procesar la escena con profesionalidad, incluso aunque se le rompiera el corazón. «Esto no se trata solo de Emma, es toda una operación». Max los condujo más al fondo del sótano y se detuvo ante una puerta que estaba entreabierta. A través de la rendija, Frank pudo ver monitores de ordenador que mostraban lo que parecían ser imágenes de vigilancia de toda la residencia. Varias pantallas mostraban diferentes ángulos de las zonas comunes, las salas de visitas e incluso algunas habitaciones de los residentes. «Han estado vigilando a todo el mundo», se dio cuenta Frank. «Aprendiendo patrones, identificando cuando visitan los niños, trazando los puntos ciegos de la seguridad». En uno de los escritorios, Maggie vio una gruesa carpeta con la etiqueta «Perfiles de objetivos». Le temblaban las manos al abrirla, revelando fotografías e información detallada sobre docenas de niños que habían visitado Sunset Valley en los últimos 2 años. La cara sonriente de Emma les miraba desde la parte superior de la pila, junto con notas sobre su horario de visitas, los horarios de trabajo de su padre e incluso sus actividades favoritas. «Así es como lo sabían», dijo Frank, controlando a duras penas su voz. Llevaban meses, quizá años, elaborando perfiles de familias, buscando padres solteros, familias divorciadas, situaciones en las que la desaparición de un niño pudiera achacarse a problemas domésticos en lugar de investigarse como un secuestro. Pero fue lo que Maggie encontró en el bolsillo trasero de la carpeta lo que los dejó a ambos paralizados. Un albarán de envío con fecha de 3 días atrás, el día en que Emma desapareció. El destino era la dirección de un almacén en Portland con una nota: paquete entregado, pago pendiente, tramitación final. «Emma está viva», susurró Frank. «Está viva y la retienen en Portland». Mac levantó la cabeza de repente y aguzó el oído hacia un sonido que Frank no podía oír. Entonces todos lo oyeron: pasos en la escalera, varios pares que bajaban con la cuidadosa coordinación de personas que intentaban no ser detectadas. Frank hizo un gesto para que guardaran silencio, pero no había ningún lugar donde esconderse en el espacio abierto del sótano. Estaban atrapados, y quienquiera que bajara por esas escaleras probablemente no iba a ayudarles. Frank revisó su arma y contó sus municiones, sabiendo que no serían suficientes si se enfrentaban a varios oponentes armados. Los pasos se detuvieron, y una voz llamó desde lo alto de las escaleras: «Detective Williamson, soy el sheriff Morrison. Hemos recibido su solicitud de refuerzos».
Frank sintió como el alivio lo invadía hasta que Maggie le agarró el brazo con dedos de acero. «No es el sheriff Morrison», le susurró con urgencia. «Conozco su voz de cuando vino aquí el mes pasado. Es otra persona». Los pasos se reanudaron, ahora con más confianza, como si quienes hablaban creyeran que su engaño había funcionado. Max comenzó a gruñir por lo bajo, colocándose entre la silla de ruedas de Maggie y la amenaza que se acercaba. «¿Doctor Hayes?», gritó la voz falsa. «Necesitamos que lleve a la SROA. O'Sullivan arriba inmediatamente. Ha habido un incidente». Frank se dio cuenta de que tenían segundos para actuar. El sótano no tenía otras salidas que él pudiera ver y eran muchos más que ellos. Pero mientras se preparaba para lo que podría ser su última resistencia, Maggie señaló algo que él no había visto, un túnel de servicio que parecía conectar con los sistemas de servicios del edificio principal. «Cuando Herbert estaba en el hospital», me susurró, «aprendí cada centímetro de ese lugar buscando formas de moverme. Los edificios antiguos siempre tienen pasillos de servicio. Ese túnel probablemente conduce a la sala de máquinas principal». Max parecía entender lo que era la sala de máquinas principal. Max parecía entender su situación. En lugar de esperar la orden de Frank, el pastor alemán se abalanzó hacia los pasos que se acercaban, con su instinto protector dominando todo lo demás. Oyeron gritos, el sonido de alguien cayendo y, a continuación, el caos se desató en la escalera. «Vamos», instó Frank, ayudando a Maggie hacia la entrada del túnel. «Yo te cubro». Pero Maggie lo sorprendió de nuevo. De la bolsa de su silla de ruedas, sacó una pequeña pistola, una .38 especial que parecía bien cuidada y familiar en sus manos. «Detective», le dije que había procesado más escenas del crimen que la mayoría de los policías. «Detective», le dije que he procesado más escenas del crimen que la mayoría de los policías. No pasas 47 años rodeado de crímenes violentos sin aprender a protegerte. El túnel era muy estrecho, pero lograron atravesarlo mientras los sonidos de la lucha continuaban detrás de ellos. Los ladridos de Max resonaban en el sótano, junto con gritos y lo que parecían conversaciones por radio. Frank se dio cuenta de que quien los había encontrado estaba coordinándose con otros. Esto era más que una simple banda de secuestradores. Salieron a la sala principal de máquinas de la residencia de ancianos, rodeados de calentadores de agua y equipos de climatización. Frank podía oír los sonidos normales de los pisos superiores, los residentes realizando sus rutinas diarias, completamente ajenos al drama que se desarrollaba bajo sus pies. «Tenemos que llegar a la policía de verdad», dijo Frank, comprobando su radio y descubriendo que estaba bloqueada. «Esta gente tiene recursos, coordinación. Puede que tengan gente en las fuerzas del orden locales». Maggie ya estaba pensando en el futuro. Hay un teléfono en la oficina del administrador que conecta directamente con la policía estatal. He visto a la Dra. Hendricks utilizarlo para lo que ella llamaba consultas de seguridad. Si podemos llegar a ese teléfono. Pero mientras se preparaban para salir de la sala de máquinas, oyeron pasos arriba, botas pesadas que se movían por la residencia de ancianos con precisión militar. Fuera cual fuera la operación en la que se habían metido, estaba entrando en modo de cierre total. «Están registrando el edificio», se dio cuenta Frank. «Nos buscan». Desde algún lugar del sótano, los ladridos de Max habían cesado. Frank sintió un frío escalofrío en el estómago. ¿Habían herido al perro? ¿Lo habían matado? Max se había convertido en algo más que una pista en su investigación. El pastor alemán se había convertido en su salvavidas, su guía a través de esta pesadilla. Entonces, la radio de la silla de ruedas de Maggie, un dispositivo que Frank ni siquiera había notado, cobró vida con una voz que no reconoció. «Sarah O'Sullivan, soy la Dra. Patricia Hendricks. Sé que puede oírme. El perro y yo no queremos que le pase nada malo». Frank vio algo cambiar en expresión de Maggie, un endurecimiento que la transformó de una anciana vulnerable en algo mucho más peligroso. «Dra. Hendricks», dijo por la radio con una calma mortal, «ha cometido un error grave. Ha amenazado a un animal que pertenece a un niño al que quiero. Y en 47 años de tratar con delincuentes, he aprendido que las personas que hacen daño a los niños y a los animales no merecen piedad». La radio se quedó en silencio, pero Frank podía oír un aumento de la actividad en todo el edificio. Se les acababa el tiempo, y Emma estaba en algún lugar de Portland, posiblemente a horas de ser trasladada de nuevo, o algo peor. «Tenemos que conseguir esa llamada», dijo Frank, «cueste lo que cueste». Maggie asintió, comprobando su pistola con eficiencia. «Entonces, vamos a salvar a unos niños, detective».
Y que Dios ayude a cualquiera que intente detenernos. La luz de emergencia de la sala de máquinas proyectaba sombras inquietantes mientras Frank y Maggie se preparaban para lo que parecía una misión suicida. Por encima de ellos, el sonido de una búsqueda sistemática se hizo más fuerte, puertas que se cerraban de golpe, muebles que se movían, voces que gritaban coordenadas en lo que parecía jerga militar. Frank contó al menos 6 voces diferentes, todas masculinas, todas coordinadas de una manera que sugería entrenamiento profesional. La oficina del administrador está en el segundo piso, en el pasillo este, susurró Maggie, con los dedos blancos por el esfuerzo de apretar la empuñadura de la pistola. El doctor Hendricks la mantiene cerrada con llave, pero he visto al personal de limpieza usar una llave maestra que está escondida detrás del extintor de ese piso. Frank revisó su arma de servicio una vez más, sabiendo que sus 15 balas no durarían mucho contra lo que se enfrentaban. Maggie, necesito que entiendas algo. Estos no son solo secuestradores, operan como una unidad militar. Si nos separamos, si me pasa algo, ve al teléfono y llama a la policía estatal. No intentes ser una heroína. La risa de la anciana era amarga. Detective, toda mi vida me han subestimado por mi edad y mi género. Estos cabrones han cometido el error de amenazar a una niña a la que quiero y a un perro que ha consolado a residentes moribundos durante 3 años. No tienen ni idea de con qué tipo de heroína están lidiando. Se abrieron paso por los pasillos de servicio, utilizando el conocimiento que Maggie tenía de la distribución del edificio para evitar los pasillos principales, donde se concentraba la búsqueda. Frank estaba asombrado por el mapa mental que la mujer tenía de Sunset Valley. Conocía todos los atajos, todos los puntos ciegos, todas las peculiaridades arquitectónicas que podían servirles de escondite. Cuando llegaron a la escalera que conducía al segundo piso, oyeron la voz del doctor Hendrick resonando por el sistema de megafonía del edificio. Residentes, por su seguridad, permanezcan en sus habitaciones. Estamos realizando un simulacro de seguridad que requiere que se desalojen temporalmente todas las zonas comunes. Ganando tiempo, murmuró Frank, manteniendo a los testigos encerrados mientras nos buscan. Pero Maggie se había detenido en la puerta de la escalera, con el rostro pálido al darse cuenta de algo que hizo que a Frank se le revolvió el estómago. Frank, si están usando el sistema de megafonía, eso significa que el Dr. Hendricks está en la oficina administrativa principal, la misma oficina con línea directa a la policía estatal. Las implicaciones golpearon a Frank como un mazazo. Su única comunicación fiable con las fuerzas del orden exteriores estaba custodiada por la misma persona que había orquestado el secuestro de Emma. Estaban atrapados en un edificio lleno de residentes ancianos que podían convertirse en daños colaterales, enfrentándose a agentes entrenados, con su principal sospechoso controlando su única vía de escape. Necesitamos una distracción, dijo Frank, con la mente barajando opciones tácticas, algo que les obligue a dividir su atención. A Maggie se le iluminaron los ojos con una idea que era brillante o completamente descabellada. El sistema de extinción de incendios del edificio. Si puedo llegar al panel de control principal en el sótano, puedo activar una alarma de evacuación parcial. Los protocolos de emergencia exigen que todos los residentes sean escoltados a zonas seguras designadas. Eso obligará a su gente a revelar su tapadera o abandonar la búsqueda. Ni hablar. No vas a volver allí sola y yo no puedo dejarte. Detective, la voz de Maggie transmitía 47 años de autoridad. He pasado 3 años aprendiéndome cada centímetro de este edificio porque estaba aburrida y tenía curiosidad. Tú has pasado 3 días aprendiéndotelo bajo presión. Confía en los profesionales. Antes de que Frank pudiera discutir más, oyeron un sonido que los dejó a ambos paralizados. Max ladraba, pero no parecía angustiado. El ladrido del pastor alemán tenía un tono diferente, casi como si intentara comunicar información específica. El sonido provenía de algún lugar por encima de ellos, no del sótano donde lo habían visto por última vez. Lo habían movido, se dio cuenta Frank. ¿Pero por qué? A menos que... Los ladridos cesaron abruptamente, sustituidos de nuevo por la voz del Dr. Hendrick a través del sistema de megafonía. Detective Williamson, Srara o Sullivan, voy a hacerles una muy sencilla. Tienen exactamente 10 minutos para volver a la entrada del sótano. Si no lo hacen, empezaremos a eliminar a los residentes, empezando por los que no pueden moverse rápidamente. La señora Dorothy Chen, de la habitación 247, tiene 91 años y está postrada en cama. Ella será la primera. Frank sintió como la rabia se acumulaba en su pecho como metal fundido.
Utilizar a los residentes ancianos como escudos humanos era un nuevo golpe bajo, incluso para unos criminales. Pero la reacción de Maggie fue aún más intensa. Todo su cuerpo temblaba de furia. Dorothy era enfermera en Corea, dijo Maggie entre dientes. Salvó la vida de cientos de soldados. No se merece morir por culpa de estos monstruos. Entonces les daremos lo que quieren, dijo Frank, enfundando su arma. Volvemos abajo. No, la voz de Maggie era firme como el acero. Les daremos lo que creen que quieren. Frank, ¿se te da bien hacerte el muerto? Antes de que pudiera responder, ella ya se había puesto en marcha, su silla de ruedas avanzando por los pasillos con falta de práctica. Lo llevó a un armario de suministros cerca del ascensor principal, donde comenzó a sacar productos de limpieza con determinación. Amoníaco y lejía, explicó, mezclando los productos químicos en un cubo de fregar, crean gas cloramina, que no es letal en pequeñas dosis, pero causará suficiente caos como para despejar el edificio. Los servicios de emergencia tendrán que asumir lo peor y evacuar a todo el mundo. Frank la miró con un nuevo respeto. O eso es brillante, o los dos vamos a ir a la cárcel por crear una situación de peligro biológico. O eso es brillante, o los dos vamos a ir a la cárcel por crear una situación de peligro biológico. Mejor eso que dejar morir a los niños. Maggie terminó su mezcla química improvisada y le entregó a Frank un uniforme de mantenimiento que había sacado del armario. Ponte esto. Cuando comience la evacuación, pasarás desapercibido entre los servicios de emergencia. Yo me encargaré del resto. ¿Qué resto? Maggie, ¿qué me estás ocultando? La anciana esbozó una sonrisa sombría. Frank, te mentí sobre una cosa. Sí que sé algo sobre el sótano, llevo meses investigándolo. Dorothy Chen no era la única residente que había notado que los niños actuaban de forma extraña después de las visitas. Lo hemos documentado todo, hemos tomado fotos y hemos construido un caso. Frank sintió que el mundo volvía a cambiar. ¿Me estás diciendo que has estado llevando a cabo tu propia investigación? 6 residentes ancianos con experiencia en las fuerzas del orden, inteligencia militar y ciencias forenses. Nos llamábamos el Club de los Martes, porque nos reuníamos durante las visitas de Emma. Sabíamos que algo iba mal, pero necesitábamos pruebas antes de acudir a las autoridades, que podrían tacharnos de viejos paranoicos. La revelación golpeó a Frank como un jarro de agua fría. Emma no solo había estado visitando a Maggie. Sin saberlo, había formado parte de una investigación encubierta dirigida por profesionales jubilados que habían sido despedidos por su edad. Las pruebas, dijo Frank con urgencia. ¿Dónde están? Escondidas en la habitación de Dorothy. Por eso la están amenazando específicamente. Saben que ella es nuestra archivera. Maggie colocó su mezcla química cerca de la entrada principal de aire del edificio. Frank, cuando comience la evacuación, todo sucederá muy rápido. Los servicios de emergencia llegarán en cuestión de minutos, pero también lo hará quien esté detrás de esta operación. Intentarán sacar a su gente y destruir las pruebas. ¿Y Emma? El albarán de envío que encontramos tiene 3 días. Si siguen el patrón que hemos observado, trasladarán a los niños en un plazo de 72 horas, para evitar ser detectados. Puede que ya sea demasiado tarde. Frank sintió como la desesperación se apoderaba de él, pero entonces Max volvió a ladrar desde algún lugar por encima de ellos. Esta vez, el patrón era diferente. 3 ladridos cortos, una pausa y 3 más. Frank había oído ese patrón antes durante un entrenamiento de búsqueda y rescate. Está enviando una señal, se dio cuenta Frank. Max nos está diciendo dónde está Emma. Siguieron el sonido por la escalera, y los ladridos se hicieron más fuertes a medida que subían. En el 3er piso, en una sección que Frank no sabía que existía, encontraron a Max rascando una puerta marcada como «Ala médica privada, solo personal autorizado». A través de la pequeña ventana de la puerta, Frank pudo ver lo que parecía una instalación médica, con camillas y equipos de monitorización. Pero fue lo que vio en la esquina lo que le hizo detenerse el corazón, una pequeña figura con una chaqueta roja que le resultaba familiar, inconsciente pero respirando claramente, tumbada en una de las camillas. «Emma», susurró. Pero cuando Frank se dispuso a abrir la puerta, Maggie le agarró de la muñeca. «Espera. Mira la disposición, las cámaras, el equipo de monitorización. Esto no es solo un centro de detención, es una operación médica. No solo están secuestrando niños, Frank. Los están preparando para algo más. Las implicaciones eran demasiado horribles como para asimilarlas por completo. La hija de Frank no solo había desaparecido,
La estaban preparando para algo que requería procedimientos médicos, monitorización y un manejo cuidadoso. «Acabemos con esto ya», dijo Frank, comprobando de nuevo su arma. «Sí», asintió Maggie, liberando su mezcla química en el sistema de ventilación. «Tenemos que hacerlo». En cuestión de segundos, las alarmas comenzaron a sonar en toda la comunidad de jubilados Sunset Valley. Los procedimientos de evacuación del edificio se activaron automáticamente, y Frank pudo oír cómo se abrían las puertas de todo el recinto mientras el personal comenzaba el complejo proceso de trasladar a los ancianos a un lugar seguro. Pero mientras se preparaban para irrumpir en el ala médica, Frank oyó algo que le heló la sangre: los rotores de un helicóptero que se acercaba desde la distancia. El equipo de extracción, identificó Maggie con gravedad. «Están reduciendo pérdidas». Frank se dio cuenta de que tenían minutos, quizá menos, antes de que Emma desapareciera para siempre. Y en algún lugar del edificio, Dorothy Chen y otros residentes inocentes seguían en peligro por culpa de personas que ya habían demostrado que eran capaces de matar para proteger su operación. La confrontación final estaba a punto de comenzar. El ruido de los rotores del helicóptero se hizo más fuerte cuando Frank derribó la puerta del ala médica, con su arma reglamentaria desenfundada y el corazón latiéndole con fuerza contra el pecho. Emma yacía inmóvil en la mesa de exploración, con una vía intravenosa en su pequeño brazo, el rostro pálido pero tranquilo. «Viva». Estaba viva, pero ¿por cuánto tiempo? Max pasó junto a Frank y se dirigió directamente hacia Emma, gimiendo mientras le acariciaba la mano con el hocico. La angustia del pastor alemán era palpable. Llevaba 3 días intentando protegerla, y ahora ella estaba inconsciente, inaccesible. Intentando protegerla durante 3 días, y ahora estaba inconsciente, inaccesible. «Frank, la vía intravenosa», gritó Maggie, acercando su silla de ruedas al lado de Emma con falta de práctica. Su experiencia como enfermera forense tomó el control mientras examinaba el equipo. «Es un goteo sedante, probablemente propofol. La mantienen inconsciente para el transporte». Las manos de Frank temblaban mientras tocaba suavemente la frente de su hija. Estaba caliente, respiraba con regularidad, pero no respondía en absoluto. «¿Cuánto tardará en despertarse?» «Depende de cuánto tiempo lleve medicada», dijo Maggie, retirando con cuidado la aguja intravenosa. «Podrían ser minutos, podrían ser horas». «Pero Frank, mira este equipo. Es de grado quirúrgico, sea lo que estuvieran planeando». No terminó la frase, pero Frank lo entendió. Su hija no solo había sido secuestrada para pedir rescate o para traficar con ella. La habían preparado para algo médico, algo que requería que estuviera inconsciente y estéril. La idea le hizo sentir náuseas. Las alarmas contra incendios del edificio seguían sonando y, a través de la ventana, Frank podía ver llegar los vehículos de emergencia, camiones de bomberos y ambulancias reales que respondían a la alerta de evacuación química. Pero el helicóptero ahora volaba más bajo, buscando un lugar para aterrizar. «Van a intentar sacar a su gente como prueba», dijo Frank, cogiendo a Emma en brazos. Era tan pequeña, tan ligera, y podía oler el antiséptico en su piel, lo que confirmaba que la habían preparado para una intervención médica. «Tenemos que salir de aquí». Pero cuando se giraron hacia la puerta, ladra. Patricia Hendricks entró en el umbral, flanqueada por 2 hombres con equipo táctico. La administradora de la residencia de ancianos, que Frank había conocido brevemente durante sus primeras entrevistas, no se parecía en nada a la amable profesional sanitaria que había fingido ser. Sus ojos eran fríos y calculadores, y empuñaba una pistola con la confianza de alguien que la había usado antes. «Detective Williamson», dijo con calma, «suelte a la niña y aléjese. Esto es mucho más grande que una niña pequeña, y usted está metido en algo que le supera». Frank retrocedió instintivamente, protegiendo a Emma con su cuerpo. «¿Se acabó, Hendricks? Están evacuando el edificio. Los servicios de emergencia están aquí. Su operación ha fracasado. Mi operación Río Ella es internacional. Lo que has descubierto aquí es solo un nodo de una red que abarca 3 países. Emma iba a ser trasladada a nuestras instalaciones médicas en Vancouver, donde habría contribuido a una investigación pionera en el trasplante de órganos pediátricos». Las palabras golpearon a Frank como golpes físicos. Extracción de órganos. Habían planeado extraer los órganos de su hija bajo el pretexto de la investigación médica. Su visión se volvió roja por los bordes. ¿Está enfermo? Rentable, corrigió el doctor Hendricks. Un solo niño sano puede proporcionar órganos que salvan a otros 6 u 8 niños.
Desde un punto de vista utilitario, es bastante racional. Maggie había permanecido en silencio durante esta conversación, pero Frank vio que colocaba la silla de ruedas en un ángulo que le permitía ver todo claramente. Tenía la pistola escondida en el regazo y su expresión era mortalmente tranquila. «Dr. Hendricks», dijo Maggie en tono conversacional, «en 47 años de enfermería forense, he visto mucha maldad. Pero usted es especial. Ha tomado la sagrada confianza de cuidar a los ancianos y la ha pervertido en algo monstruoso. Shra. O'Sullivan, usted y su pequeño club de detectives geriátricos de los martes han sido muy problemáticos. ¿De verdad creían que no sabíamos nada de su investigación? Su amiga Dorothy nos ha sido de gran ayuda al contarnos exactamente qué pruebas han reunido». Frank notó cómo Maggie se tensaba detrás de él. «¿Qué le han hecho a Dorothy?» «Nada permanente. Por ahora. Pero su cooperación ha sido esclarecedora. Sabemos de su documentación fotográfica, de sus registros financieros, de sus comunicaciones con contactos externos. Todo será destruido, al igual que estas instalaciones». El helicóptero estaba ahora justo encima de ellos y Frank podía oír cómo se desplegaba el equipo de repulsión sobre el tejado. Cualquiera que fuera el plan de extracción que tuvieran, estaba entrando en su fase final. «Los niños de Portland», dijo Frank, desesperado por mantenerla hablando mientras pensaba en el siguiente movimiento. «¿Cuántos más?» «Docenas. Todos contribuyendo a avances médicos que salvarán cientos de vidas. Emma habría formado parte de algo más grande que ella misma». Fue entonces cuando Max entró en acción. El pastor alemán había estado tumbado tranquilamente junto a Emma. Pero mientras el Dr. Hendricks hablaba, se había estado preparando para actuar. Con un gruñido que parecía provenir de las profundidades del infierno, se abalanzó sobre el agente táctico más cercano. El hombre cayó al suelo con fuerza, su arma rodando por el suelo mientras los 40 kilos de furia de Max lo empujaban contra la pared. En el caos que siguió, Maggie levantó su pistola y disparó 2 veces, no a Dra. Hendricks, sino al equipo médico que tenía detrás, enviando chispas y humo al aire ya lleno de alarmas. Frank se lanzó detrás de una mesa de exploración, todavía agarrando a Emma, mientras los disparos estallaban en la pequeña ala médica. El ataque de Max había creado la distracción que necesitaban, pero seguían superados en número y en armas. La ventana, la escalera de incendios. Pero cuando Frank miró hacia su posible salida, vio cuerdas de rapel cayendo por la ventana. El equipo de extracción venía desde arriba y estaban atrapados entre 2 fuerzas, sin ningún lugar al que huir. Emma se movió en sus brazos por primera vez, abriendo los ojos con la confusión de alguien que emerge de una sedación profunda. Papá susurró. «Estoy aquí, cariño, estoy aquí». Pero mientras Frank sostenía a su hija y escuchaba a los equipos tácticos acercándose por ambos lados, se dio cuenta de que encontrar a Emma con vida podría haber sido la parte fácil. Sacarla de la comunidad de jubilados Sunset Valley iba a requerir un milagro. El edificio tembló cuando comenzaron las explosiones en los sótanos. Estaban destruyendo pruebas y preparándose para eliminar todo rastro de su operación, incluidos los testigos. La batalla final por la vida de Emma estaba a punto de comenzar. Las explosiones en el sótano hicieron temblar todo el edificio, y Frank se dio cuenta con horror de que Dra. Hendricks y su equipo no solo planeaban escapar, se preparaban para eliminar todo rastro de su operación, incluidos todos los testigos. Los ancianos residentes de Sunset Valley estaban a punto de convertirse en daños colaterales de un encubrimiento que haría que la desaparición de Emma pareciera un trágico accidente. «Van a derribar el edificio», dijo Maggie, con voz firme a pesar del caos que se desataba a su alrededor. «Frank, quizá tengamos 5 minutos antes de que la estructura se derrumbe». Emma estaba ahora más alerta, su mente de 8 años luchaba por asimilar la pesadilla en la que se había despertado. Papá, tenía miedo. La señora doctora tan simpática dijo que iba a ayudarme, pero luego no podía despertarme. El corazón de Frank se rompió al oír las palabras de su hija. La amable doctora se había estado preparando para extraerle los órganos mientras dormía, confiada e inocente. «Lo sé, cariño, pero vamos a salir de aquí, te lo prometo». Max había conseguido reducir a uno de los agentes tácticos, pero el pastor alemán sangraba por una herida de bala en el hombro. Aún así,
Se colocó entre Emma y las amenazas restantes, con una lealtad inquebrantable incluso cuando sus fuerzas se agotaban. La doctora Hendricks se había refugiado detrás de un carro médico volcado, con su pistola apuntando a la posición de Frank. Detective, tiene 30 segundos para entregar a la niña antes de que mi equipo de extracción llegue a esta planta. Después de eso, esta conversación será académica, porque todos ustedes estarán enterrados bajo varias toneladas de hormigón. «Estás loca», respondió Frank. «¿Vas a matar a docenas de personas inocentes solo para cubrir tus huellas? Sacrificaré a unas pocas docenas de ancianos para proteger una operación que tiene el potencial de salvar a miles de niños en todo el mundo», respondió ella con una frialdad escalofriante. «Es simple matemática, detective. El bien común exige decisiones difíciles». Pero Frank notó algo en su voz, un ligero temblor que sugería que no estaba tan segura como parecía. Las alarmas de evacuación del edificio habían atraído a más equipos de emergencia de lo esperado, y las explosiones habían creado complicaciones que ella no había previsto. Maggie había estado maniobrando silenciosamente su silla de ruedas durante el enfrentamiento, utilizando el equipo médico como cobertura mientras se abría paso hacia un panel de comunicación de emergencia montado en la pared. Frank se dio cuenta de que estaba tratando de llegar a la línea directa del edificio con la policía estatal, su última esperanza de comunicarse con las autoridades que no estaban comprometidas. Otra explosión sacudió el edificio, esta vez más cerca, y las luces parpadearon de forma inquietante. A través de la ventana, Frank pudo ver el helicóptero de rescate volando más bajo, con la puerta lateral abierta mientras se desplegaba el equipo de descenso. Pero también pudo ver algo más. Más helicópteros que se acercaban desde el este, estos con las insignias de la Policía Estatal de Oregón. Estos llevaban las insignias de la Policía Estatal de Oregón. «Llega tu caballería», gritó Frank a Ladra. «Hendricks, quizá quieras reconsiderar tu estrategia de salida». «Esos helicópteros llegan 40 minutos tarde», respondió ella. «Para cuando procesen esta escena, será una trágica explosión de gas en una residencia de ancianos. Sucede más a menudo de lo que se cree con las infraestructuras antiguas». Pero mientras hablaba, Frank oyó algo que le dio esperanzas. Los ladridos de Max habían cambiado de nuevo. El pastor alemán ya no gruñía a las amenazas inmediatas, sino que se había vuelto hacia el pasillo fuera del ala médica. Su patrón de ladridos era el mismo que había utilizado antes. 3 ladridos cortos, una pausa y 3 ladridos cortos. «Alguien viene», susurró Emma, cuyos jóvenes oídos estaban más atentos a los sonidos que los de los adultos. «Gente buena». Max solo ladra así a la gente buena. Frank escuchó con atención y lo oyó. Movimientos tácticos en el pasillo, pero diferentes a los del equipo de rescate. Estos pasos eran más pesados, más deliberados, y acompañados por conversaciones por radio que parecían coordinar a las fuerzas del orden. «Ladra». Hendricks también lo oyó, y su fachada de compostura finalmente se resquebrajó. «Eso es imposible. Teníamos información sobre todos los tiempos de respuesta de las fuerzas del orden locales. Tenías información sobre los servicios de emergencia locales», dijo Maggie desde su posición cerca del panel de emergencia, donde había conseguido activar la línea directa de la policía estatal. «Pero no tuviste en cuenta a la Fuerza Especial Federal que lleva 8 meses investigando tu red de tráfico de órganos». Frank vio el momento en que Ladra. Hendricks se dio cuenta de que su operación estaba realmente comprometida. Su rostro pasó de mostrar una autoridad segura a un cálculo desesperado en cuestión de segundos. El helicóptero de rescate seguía sobrevolando el edificio, pero los helicópteros de la policía estatal se movían para interceptarlo. «Dra». Hendricks gritó una voz desde el pasillo. «Soy la agente Sarah Mitchell, del FBI. El edificio está rodeado, su helicóptero está siendo obligado a aterrizar y sus socios en Portland han sido arrestados. No hay ningún sitio al que huir». Frank sintió una oleada de alivio tan poderosa que casi le mareó. Agentes federales, refuerzos de verdad. Emma iba a sobrevivir a esta pesadilla, pero Ladra. Hendricks no había terminado. Con la furia desesperada de alguien que lo ha perdido todo, salió de su escondite con el arma en alto, no apuntando a Frank ni a los agentes que se acercaban, sino a la propia Emma. «Si no puedo completar la misión», gruñó, «al menos puedo impedir que testifiques sobre lo que has visto». El tiempo pareció ralentizarse cuando Frank vio la pistola apuntando hacia su hija. Estaba demasiado lejos para protegerla, demasiado expuesto para enfrentarse a Ladra. «Hendricks». Los ojos de Emma se abrieron de par en par al comprender lo terrible que solo los niños pueden comprender cuando se enfrentan al mal absoluto.
Pero Max, herido y exhausto como estaba, aún tenía un último acto de heroísmo en su interior. El pastor alemán se lanzó a través de la habitación con una fuerza que desafiaba sus heridas, y sus poderosas mandíbulas se cerraron sobre el brazo armado de la Dra. Hendrix justo cuando ella apretaba el gatillo. El disparo salió desviado y destrozó la ventana detrás de ellos en lugar de alcanzar su objetivo. Hendrix gritó cuando los dientes de Max encontraron hueso, y la pistola cayó inofensivamente al suelo. Los agentes del FBI irrumpieron en el ala médica, con su equipo táctico y su coordinación profesional en marcado contraste con el caos que había reinado durante la última hora. Frank se encontró rodeado por la protección federal, mientras los paramédicos se apresuraban a examinar a Emma y atender las heridas de Max. «Papá», dijo Emma, mientras un paramédico le tomaba las constantes vitales, «¿Max va a ponerse bien? Me ha salvado, ¿verdad?» Frank miró al pastor alemán, que estaba siendo examinado cuidadosamente por un veterinario especialista que el FBI había traído específicamente para esta operación. A pesar de sus heridas, Max tenía los ojos alerta y movía débilmente la cola mientras observaba cómo atendían a Emma. «Se pondrá bien, cariño», dijo Frank, rezando para que fuera cierto. Los héroes como Max no se rinden fácilmente. La agente Mitchell se acercó a ellos con expresión sombría, pero aliviada. «Detective Williamson, su hija está a salvo, pero tenemos que llevarla al hospital para que le hagan un examen médico completo. Tenemos que determinar exactamente qué drogas le han dado y comprobar si le han hecho algún procedimiento». La implicación hizo que a Frank se le encogiera el estómago, pero asintió. La recuperación física y psicológica de Emma sería un proceso largo, pero estaba viva y a salvo. Eso era lo que importaba. Agente Mitchell llamó a Maggie desde su silla de ruedas, donde estaba siendo interrogada por agentes federales sobre su investigación. «Deberías echar un vistazo a la habitación 247. Dorothy Chen lleva meses documentando esta operación. Sus pruebas te darán todo lo que necesitas para procesar a toda la red». Mientras se preparaban para evacuar el edificio, Frank se enteró del alcance de lo que habían descubierto. La red de tráfico de órganos había estado utilizando residencias de ancianos en 3 estados como zonas de observación y preparación, identificando a niños vulnerables y estudiando los patrones de sus familias. Emma no había sido elegida al azar, sino específicamente porque era una visitante habitual de una población de ancianos que las autoridades solían descartar como testigos poco fiables. Las explosiones del edificio se habían contenido en los sótanos, donde los delincuentes habían destruido servidores informáticos y registros financieros. Pero no habían contado con los residentes ancianos que habían pasado sus carreras en las fuerzas del orden y la inteligencia. Las pruebas del Club de los Martes resultarían fundamentales para desmantelar una red internacional. Mientras Frank llevaba a Emma hacia la ambulancia que esperaba, ella miró hacia la residencia de ancianos donde había comenzado y terminado su calvario. «Papá, ¿podemos volver a visitar a la abuela Maggie? Y a Max. Quiero asegurarme de que están bien». Frank sonrió entre lágrimas, consciente de que el trauma de esta experiencia se vería compensado para siempre por saber que la habían salvado personas que la querían tanto como para arriesgarlo todo. «Todas las veces que quieras, cariño. Ahora son familia». Pero cuando se cerraron las puertas de la ambulancia y comenzaron el viaje al hospital, Frank supo que el rescate de Emma era solo el principio. Las secuelas psicológicas, los procedimientos legales y el largo proceso de reconstruir su sensación de seguridad llevarían tiempo. La pesadilla había terminado, pero la curación acababa de empezar. 6 meses después, el sol otoñal se filtraba a través de las ventanas de la renovada sala común de la comunidad de jubilados Sunset Valley, proyectando una cálida luz dorada sobre una escena que habría sido imposible de imaginar durante aquellos oscuros días de octubre. Emma Williamson estaba sentada con las piernas cruzadas sobre la alfombra, cepillando con cuidado el espeso pelaje de Max, mientras el pastor alemán soportaba pacientemente la atención que le prestaba la niña de 8 años. Su hombro se había curado por completo, dejando solo una pequeña cicatriz oculta bajo el pelaje, un recuerdo del día en que no solo salvó a Emma, sino a toda una comunidad. «Abuela Maggie, cuéntame otra vez cómo sabías que los malos estaban mintiendo», pidió Emma, mirando a Margaret O'Sullivan, sentada en su silla de ruedas cerca de ella, con un álbum de fotos abierto en el regazo. Maggie sonrió, con los ojos azules brillando con la satisfacción de alguien cuya experiencia por fin había sido reconocida y valorada. «Bueno, cariño,
Cuando pasas 47 años mirando escenas del crimen, aprendes a fijarte en cosas que no cuadran, como que tu chaqueta estaba rasgada en líneas rectas en lugar de irregulares por piedras y ramas. La residencia de ancianos había sufrido cambios importantes desde que concluyó la investigación del FBI. La DRA, Patricia Hendricks y toda su red cumplían condenas de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, tras quedar al descubierto su red de tráfico de órganos como una de las mayores organizaciones criminales internacionales jamás juzgadas. Las instalaciones habían sido adquiridas por una organización sin ánimo de lucro dedicada a proporcionar una atención auténtica y transparente a los residentes de edad avanzada, con Maggie como consultora jefe de seguridad. Consultor de seguridad. Frank Williamson entró en la sala común con una bandeja con café y el zumo de manzana favorito de Emma, con la expresión relajada de un hombre que había encontrado la paz tras meses de agitación. Su dimisión de la policía local había sido voluntaria. La agente Sarah Mitchell lo había reclutado para unirse al grupo de trabajo especializado del FBI, centrado en delitos contra menores. El trabajo era exigente, pero Frank sabía que estaba marcando una diferencia a una escala que su puesto de detective en un pequeño pueblo nunca habría podido alcanzar. ¿Cómo está nuestra niña hoy?, preguntó Frank, acomodándose en una silla junto a Maggie. La pregunta abarcaba más que el estado de ánimo inmediato de Emma. Su recuperación del trauma psicológico había sido gradual pero constante, ayudada por la terapia, el apoyo inquebrantable de su familia elegida y la compañía constante de Max. Me ha estado ayudando a organizar el álbum de fotos que le vamos a regalar a la DRA. Ayes, respondió Maggie. ¿Todas las fotos del programa de entrenamiento de perros de terapia de Max? La DRA. Rebecca Ayes había ampliado su consulta veterinaria, pero no como nadie esperaba. El gobierno federal la había contratado para desarrollar y supervisar un programa nacional de terapia con perros diseñado específicamente para ayudar a los residentes de edad avanzada en centros de atención. Max se había convertido en el primer instructor certificado del programa, entrenando a otros perros para proporcionar el consuelo y la alerta que lo habían convertido en un guardián tan eficaz. Emma mostró una fotografía en la que aparecía Max con una joven Golden Retriever llamada Luna. Este es el cachorro al que Max está enseñando a ser valiente como él. Doctora, Becca dice que Luna va a ayudar a los niños que tienen miedo, igual que Max me ayudó a mí. La transformación de Emma era notable. La niña asustada y sedada que Frank había encontrado en aquella mesa médica se había convertido en una joven segura de sí misma, que hablaba abiertamente de su experiencia, y se había convertido en una especie de celebridad entre los defensores de la seguridad infantil. Ella testificó ante el Congreso sobre la importancia de escuchar a los testigos de edad avanzada, y su perspectiva de 8 años tenía más peso que décadas de testimonios de expertos. Hablando de la DRA, Becca, Frank dijo, mirando su reloj, que debería llegar pronto para la ceremonia. Hoy se celebraba la inauguración oficial de la Fundación Max, una organización sin ánimo de lucro dedicada a adiestrar perros de terapia para centros de atención a personas mayores y a financiar mejoras de seguridad en residencias de ancianos de todo el país. La fundación había sido idea de Emma, su forma de garantizar que lo que ocurrió en Sunset Valley no volviera a suceder jamás. Dorothy Chen se acercó en silla de ruedas para unirse al grupo, moviéndose con la cautela de alguien cuyo cuerpo de 91 años había soportado más emociones de las que estaba preparado para soportar. Pero su mente seguía siendo aguda, y su papel en la documentación de la conspiración criminal la había convertido en una especie de heroína entre los profesionales de las fuerzas del orden. Emma, querida, dijo Dorothy, con la voz aún impregnada de la autoridad que había ejercido como enfermera durante la Guerra de Corea. Tengo algo especial que mostrarte. Le entregó a Emma un grueso álbum encuadernado en cuero, cuyas páginas estaban llenas de recortes de periódico, fotografías y documentos oficiales. Este es el registro completo de nuestra investigación, la contribución del Club de los Martes para llevar a esos criminales ante la justicia. Algún día, cuando seas mayor, comprenderás lo importante que fue que la gente no nos descartara solo por ser mayores. Emma pasó las páginas con cuidado, absorbiendo con su joven mente las imágenes de las redadas del FBI, las audiencias del Congreso y la cobertura mediática que habían convertido el caso Sunset Valley en un debate nacional sobre la discriminación por edad, la negligencia institucional y el valor de las relaciones intergeneracionales. Mira, papá, dijo Emma, señalando una fotografía de Frank, recibiendo una condecoración del director del FBI. Fue entonces cuando dijeron que eras un héroe por escuchar a la abuela Maggie en lugar de tratarla como a una simple anciana.
Frank sintió la familiar opresión en la garganta que le invadía cada vez que recordaba lo cerca que había estado de descartar la experiencia de Maggie simplemente por su edad y su situación. El caso le había enseñado que la sabiduría y la capacidad no disminuyen con la edad. A menudo se ven reforzadas por la experiencia y la perspectiva que los jóvenes no pueden tener. Ladrá. Rebecca Hayes llegó en el momento perfecto, con una gran bolsa de regalo y la sonrisa segura de alguien que ha encontrado un nuevo propósito en la vida. Su consulta contaba ahora con 12 empleados y clínica satélite en 4 estados, pero ella seguía sacando tiempo para visitar personalmente a los residentes que se habían convertido en su familia ampliada. Max, mi valiente chico, dijo, arrodillándose para examinar al pastor alemán con la misma atención minuciosa que le había salvado la vida durante aquellas horas críticas tras el tiroteo. ¿Cómo se encuentra hoy nuestro instructor estrella? Max movía la cola con el entusiasmo de un perro que sabía que era profundamente querido y valorado. Su transformación de animal afligido que velaba junto al río, a confiado entrenador de perros de terapia, había sido paralela a la curación de todos los involucrados en el caso. Becca, dijo Emma con solemnidad, tengo una pregunta sobre el trabajo de Max. ¿Cuál es, cariño? Cuando Max enseña a los otros perros a ayudar a las personas, ¿les cuenta lo asustada que estaba yo? Porque quiero que sepan que está bien tener miedo, siempre y cuando tengas a alguien que te quiera y te ayude. Los ojos de Rebecca se llenaron de lágrimas al considerar la profunda sabiduría de la pregunta de Emma. ¿Sabes qué, Emma? Creo que eso es exactamente lo que Max les enseña. Que el amor es más fuerte que el miedo y que a veces, lo más valiente que puedes hacer es confiar en alguien que quiere ayudarte. A la ceremonia de la tarde asistieron agentes federales, funcionarios estatales y representantes de centros de atención a personas mayores de todo el país. Pero para Frank, el momento más significativo llegó cuando Emma se subió al estrado, flanqueada por Maggie y Max, para dirigirse a la multitud de dignatarios y representantes de los medios de comunicación. Me llamo Emma Williamson, comenzó, con voz clara y segura. Hace 6 meses, unas personas malas intentaron hacerme daño porque pensaban que nadie creería a los ancianos que intentaban protegerme. Pero la abuela Maggie, el club de los martes y Max nunca dejaron de creer que los niños merecen ser salvados, incluso cuando otros adultos decían que eran demasiado viejos para saber de lo que hablaban. Hizo una pausa y miró directamente a Maggie, que asintió con ánimo. He aprendido que ser mayor no significa ser inútil y que ser joven no significa ser indefenso. Significa que nos necesitamos unos a otros. Max me enseñó que el amor no tiene límite de edad, y tampoco lo tiene ser un héroe. Los aplausos fueron atronadores, pero Frank se encontró concentrado en las lágrimas que corrían por el rostro de Maggie. Lágrimas de alegría, de reconocimiento y de la profunda satisfacción de que el trabajo de toda una vida fuera finalmente reconocido y valorado. Cuando concluyó la ceremonia formal y los invitados se mezclaron en la sala común renovada, Frank encontró un momento de tranquilidad a solas con Maggie y Emma. Los tres, más Max, habían formado una familia improbable que trascendía las fronteras tradicionales de la edad, el parentesco y las circunstancias. Maggie, dijo Frank con seriedad, tengo que preguntarte algo importante. La anciana arqueó una ceja, con expresión curiosa. Emma ha estado hablando de que quiere pasar aquí sus vacaciones de verano, ayudando en el programa de terapia con perros y aprendiendo más sobre la investigación forense. Sé que es mucho pedir, pero ¿considerarías ser su mentora oficial? Le vendría bien alguien con tu experiencia para guiar su interés por las fuerzas del orden. El rostro de Maggie se iluminó con una alegría que parecía quitarle años. Frank Williamson, sería el mayor honor de mi jubilación. Esta vieja enfermera forense tiene mucho que enseñar y no se me ocurre mejor alumna que nuestra Emma. Emma se echó los brazos al cuello de Maggie, con cuidado de no alterar la posición de su silla de ruedas. ¿Esto significa que me enseñarás a interpretar las escenas del crimen como tú? ¿Y a detectar cuando mienten las personas? ¿Y a ser valiente cuando suceden cosas que dan miedo? Todo eso y mucho más, cariño, prometió Maggie. Pero lo más importante es que te enseñaré que tu voz importa, sin importar la edad que tengas. Y que a veces las investigaciones más importantes son aquellas en las que luchas por personas que no pueden luchar por sí mismas. Mientras el sol se ponía sobre la comunidad de jubilados de Sunset Valley, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas, Frank observaba a su hija jugar con Max en el nuevo jardín de la residencia, dotado de medidas de seguridad reforzadas. La paciencia del perro con Emma era infinita, y su instinto protector se canalizaba ahora hacia la alegría en lugar de hacia una vigilancia desesperada.
Ladrá. Rebecca Hayes se unió a Frank en la ventana, siguiendo su mirada. Sabes, cuando recibí la llamada sobre un perro que llevaba 3 días junto al río, pensé que se trataba de un simple caso de duelo canino. Nunca imaginé que descubriríamos una conspiración criminal internacional y formaríamos una familia que cambiaría la política nacional sobre la seguridad de los cuidados a personas mayores. La vida tiene una forma de sorprendernos, coincidió Frank. Hace 6 meses era un detective divorciado de un pueblo pequeño que creía saberlo todo sobre las investigaciones. Ahora soy un agente federal que ha aprendido que algunas de las mentes más brillantes de las fuerzas del orden del país están jubiladas, descartadas por irrelevantes porque necesitan sillas de ruedas o caminan con bastones. Rebecca asintió. Y yo era una veterinaria soltera que luchaba por salir adelante y pensaba que mi mayor reto era llegar a fin de mes. Ahora dirijo un programa nacional que coloca perros de terapia en centros de todo el país, todo porque un extraordinario pastor alemán se negó a abandonar a una niña a la que quería. Permanecieron en un cómodo silencio, observando a Emma intentar enseñarle un nuevo truco a Max, mientras Maggie comentaba y animaba desde su silla de ruedas. La escena era tranquila, normal y hermosa en su sencillez. Muy lejos del terror y el caos que los había reunido a todos. «Doctor. Becca», llamó Emma desde el jardín. «Max quiere saber si crees que Luna estará lista para su primera misión el mes que viene». «Dile a Max que Luna estará lista cuando esté lista», respondió Rebecca, «y que los mejores profesores saben cuando sus alumnos están preparados para el siguiente reto». A medida que avanzaba la tarde y los actos formales del día daban paso a un tranquilo momento en familia, Frank reflexionaba sobre las lecciones que habían aprendido de su terrible experiencia. Emma había aprendido que los adultos podían ser tanto protectores como amenazas, pero que el amor y la vigilancia podían triunfaran sobre el mal. Maggie había descubierto que la jubilación no significaba irrelevancia y que sus décadas de experiencia aún podían marcar la diferencia en el mundo. Rebecca había descubierto que su vocación iba mucho más allá de tratar animales enfermos, hasta entrenar compañeros que pudieran sanar corazones humanos. Y Frank había aprendido quizá la lección más importante de todas, que la familia no se define por la sangre, la edad o las circunstancias, sino por la voluntad de arriesgarlo todo por la seguridad y la felicidad de los demás. «Papá», dijo Emma, mientras se preparaban para volver a casa, «¿podemos volver mañana? Quiero ayudar a la abuela Maggie a escribir cartas a otras residencias de ancianos para que creen sus propios clubes de los martes». «Por supuesto, cariño», respondió Frank, sabiendo que mañana y todos los días que siguieran traerían nuevas oportunidades para fortalecer los lazos que los habían salvado a todos. «Ahora somos una familia. La familia siempre vuelve por los suyos». Max ladró en señal de acuerdo, moviendo la cola mientras miraba a Emma y Maggie con la satisfacción de un perro que había encontrado su propósito en proteger a las personas que amaba. La vigilia junto al río había terminado, pero la vida de amor y servicio que había iniciado apenas comenzaba. Queridos amigos, esta historia no trata solo de un perro heroico o una niña valiente. Trata del increíble poder que surge cuando la sociedad finalmente reconoce la sabiduría, la experiencia y el valor de nuestra comunidad de personas mayores. Maggie O'Sullivan pasó 47 años salvando vidas como enfermera forense, solo para ser despedida como una anciana confusa más cuando intentó proteger a una niña a la que quería. ¿Cuántos de ustedes han sentido esa misma frustración? ¿Cuántas veces han sido ignorados simplemente por haber alcanzado una cierta edad, a pesar de tener décadas de conocimiento y experiencia que podrían marcar una diferencia real? A sus 72 años, Maggie no solo resolvió un caso que tenía desconcertados a investigadores más jóvenes. Se convirtió en la heroína que su comunidad necesitaba desesperadamente. Su historia nos recuerda que la jubilación no significa irrelevancia y que los años dorados pueden ser los más impactantes de nuestras vidas. Cada reunión del Club de los Martes, cada observación cuidadosamente documentada, cada momento en el que se negó a ser silenciada, demostró que la edad trae sabiduría, no debilidad. Tu experiencia importa, tu voz tiene poder, tus contribuciones no solo son valiosas, son esenciales. Preguntas para el debate. ¿Alguna vez te has sentido menospreciado o infravalorado por tu edad, a pesar de tener experiencia que podría ayudar a otros? ¿Qué habilidades o conocimientos de tu carrera profesional te gustaría que los jóvenes reconocieran y valoraran hoy en día? Comparte tus opiniones en los comentarios a continuación. Tu sabiduría merece ser escuchada.